Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos Tarjeta Roja. Nos queda poco para el final. Últimos programas que estamos teniendo de esta primera temporada por la pantalla de BTV del debate de jóvenes políticos. Hoy, como ya lo vieron en las redes sociales, en @tarjetarrojabtv, tanto en Twitter como en Instagram, tenemos dos consignas. Vamos a hablar sobre las elecciones en Argentina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién puede ganar el próximo domingo o quién quieren que gane el próximo domingo? Y cuando votás en Instagram y en Twitter sobre quién querés que gane el próximo domingo en la elección argentina, porque Uruguay siempre tiene que estar muy atento a lo que pase en el vecino país y depende mucho también la política nuestra de lo que pasa en la política argentina y viceversa. Bueno, vamos a opinar un poquito sobre eso y también los chiquilines quieren comentar algo de lo que se espera en el balotaje del próximo domingo. Y sobre eso también te pedimos un comentario. Cuando vos votás por Milei o por Massa, que nos digas, que nos cuente por qué crees que tiene que ser el próximo presidente de la República Argentina. También vamos a hablar sobre el proyecto de la ciclovía, polémico para algunos, interesante, importante y necesario para muchos, y también ahora con una situación de las últimas horas, un proyecto presentado de un tranvía que va de la ciudad de la costa a la ciudad vieja y que cuando uno empieza a repasar las imágenes que se presentaron, encuentra que el tranvía va por donde hoy se está construyendo la ciclovía, o por lo menos se está comenzando a pintar la ciclovía en gran parte de 18 de julio. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esa ciclovía? ¿El tranvía se va a hacer encima de la ciclovía va a pasar a ser por los laterales como aparece en ese proyecto? Bueno, ya hubo hasta algunas declaraciones, por ejemplo, de Guillermo Monsecchi de la Intendencia diciendo la ciclovía se hace y no se toca. Habrá que ver qué es lo que termina de suceder. Hoy vamos a discutir un poquito de eso en la previa del partido de Uruguay, que a las 9 juega con Argentina. Así que hoy nos vamos rapidito. Cada uno para su casa y los que ustedes están ahí en la casa aprovechando con la picada ya, haciendo la previa con tarjeta roja y después cambian de canal para ver a Uruguay. Bueno, vamos a comenzar hoy, antes de presentar los temas, vamos a hacerlo hoy, obviamente, porque cada vez que ha pasado algo significativo y particular, Tarjeta Roja no se termina de salirse de alguna forma del libreto de situaciones de último momento y hoy tenemos que comenzar hablando sobre lo que ha sido el fallecimiento de Danilo Stori. Pero antes vamos a comenzar a saludar a los chiquilines. Florencia del Frente Amplio, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Agustina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? Las dos representantes Frente Amplistas que tenemos hoy. Marcel, bienvenido. Todo bien, Nico. Hay que hablar de Montevideo, vino Marcel. Nicolás, ¿cómo te va? Hola, Nico. ¿Qué tal? Muy bien. Y el único suplente es Gervasio, Partido Nacional, camisa celeste. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Nico? Para hacer un poco de fuerza para dentro de un rato. Vamos a ver cómo nos va. Por la previa, excelente. Bien, como les decíamos, falleció a los 83 años el viernes pasado en la mañana el ex vicepresidente, ex ministro y también ex senador de la República, el contador Danilo Stori, y hoy obviamente tenemos que hacer una reflexión breve sobre lo que ha sido esta pérdida para la política uruguaya que enlutó a la política y a también otras particularidades durante la semana anterior. Florencia, empiezo por ti. Sí, sin duda una pérdida enorme para el Frente Amplio como fuerza política y creo que para todo el país. Creo que el país de alguna manera tiene un debe con Danilo Stori, que es una persona que supo poner la economía al servicio de la gente y no al revés. Y creo que a veces estas discusiones que tenemos terminan muy despersonalizadas, pero todos tenemos un porqué en lo que hacemos. Y particularmente yo creo que el Frente Amplio nos ha cambiado la vida a muchos y Danilo Stori fue gran responsable de que los más pobres viviéramos con más dignidad. Y él decía, por ejemplo, lo tengo acá, él decía que un gobierno no se mide por sus datos fiscales y tasas de crecimiento, sino por las mejorías de vida que logra para sus pueblos. Y vaya si el Frente Amplio logró mejoría de vida para sus pueblos, y vaya si Danilo Stori fue pilar fundamental en ese proceso, en esos gobiernos frente amplistas, sin duda poniendo un tipo sensato que supo poner su intelecto al servicio del Frente Amplio y al servicio del país. Marcel. Creo que en estos momentos hay que dejar de lado las banderas políticas y recordar a Stori como la persona que fue una persona de diálogo, abierto a escuchar otros partidos, y es un poco dejar el odio que muchas veces se da por las redes sociales y pensar que atrás hay una persona, que atrás hay una familia, hay seres queridos, hay amigos, y recordar el fallecimiento de un político muy importante, en este caso por haber sido vicepresidente y toda la importancia que decía Flor. Agustina. Bueno, sin duda me sumo a compartir que fue una pérdida muy importante para su sector, para el Frente Amplio y para el país. Yo creo que hay dos
como cuestiones de estos últimos días que definen lo que fue Astori. Primero, que asumió muchas derrotas con tal de no perder sus ideales, y eso habla de la génesis del Frente Amplio. Me parece que Astori era un muy buen resumen de lo que era el Frente Amplio. Y después lo que dijo Pepe también, de tuve muchas diferencias, pero menos mal que estaba. Y eso creo que también es algo del Frente Amplio, de tener 1.000.000 de diferencias de nosotros, pero menos mal que miramos para el costado y siempre tenemos un compañero que piensa diferente. Así que solamente palabras de agradecimiento por la dignidad. Agradecimiento porque Danilo Astori hizo que en este país las personas vivan de una forma más digna. Nico. Bueno, como joven del Partido Nacional, siento que hay que tener siempre presente a Danilo Astori, porque Danilo Astori no solo fue protagonista de la política económica 15 años, no solo fue de las figuras más relevantes del Frente y del país en las últimas décadas, sino que además, por sus modos, era una persona de diálogo, de tender puentes. Y hoy en día, donde la política internacional y nacional también está cada vez más polarizada, con un ambiente cada vez más hostil, las personas como Danilo Astori son ejemplo. Y para los jóvenes que aspiramos, todos nosotros, o los que están afuera militando, que aspiramos a hacer una carrera política y a dar nuestra vida al servicio público, bueno, Danilo Astori es el ejemplo para mí de lo que tenemos que ser. Pensemos distinto, pensemos muy distinto, extremadamente distinto, pero busquemos los puntos de encuentro, bajemos el tono, no discutamos con agresividad. Danilo Astori para mí era todo eso. Yo creo que es un ejemplo para las juventudes políticas. Sí, sería importante lo que decís para los tiempos que se avecinan, ¿eh? Gervasio. Yo opino que Astori fue un valor político y una persona insustituible en la política uruguaya y obviamente en el Frente Amplio. Quiero recordar que Astori en sus inicios, siendo muy joven y siempre desde muy joven brillante por su lucidez y su formación académica, su solidez, participó de lo que fue la CIDE encabezada por Wilson Ferreira. Y siempre recordaba el otro día, el día que nos enteramos de la noticia, de mis primeras lecturas militantes, obviamente muy wilsonistas. Y se me volvió a la memoria alguna lectura que tenía de una Astori, obviamente por el viento de la época y por la dinámica de esa actualidad distinta a la Astori que nosotros recordamos ahora lo último. Y quiero recordar una cosa que dijo el expresidente Mujica, que a mí me llamó mucho la atención y que creo que es el reflejo de la tensión que la vida política tiene y la dinámica que la vida política tiene y que a veces no permite poner la pausa. Y fue recordar que le quedó una charla pendiente y que se quedó también con eso de no haberlo apoyado en su momento, y eso fue algo que me hizo pensar cómo a veces eso tan disruptivo de la política hace que a nosotros los militantes políticos y a los dirigentes nos cuesta poner un poco el freno a veces. Bien, vamos a hacer una breve pausa en el recuerdo para Danilo Astori, de parte de todos los que hacemos Tarjeta Roja. El saludo a su familia, a sus amigos también. Y cuando volvamos, sí, vamos a comenzar a hablar ya con uno de los temas del programa de hoy, que tiene que ver con la elección de Argentina, con el balotaje del próximo domingo y con la elección que define entre Javier Milei y Sergio Massa quién será el futuro presidente de los argentinos. Ya venimos.